el hecho de que estemos nosotros exiliados significa de que no vamos a poder volver en mucho tiempo quizás. Y seguramente el chicoco va a pasar por lo menos sus primeros años en otro país, que no es el suyo, lejos de su familia, de su gente. Pero espero que regresemos y que él pueda criarse en Chile. Yo quiero que se críe en Chile. Como todo niño de mi época, o niña en este caso, naturalmente ir al cine era uno de los grandes placeres. Por cosas de la vida, yo tuve una enfermedad de fiebre reumática, tuve que estar mucho en la casa y además más chica, un matrimonio me tuvo que cuidar porque mi padre estaba enfermo, se murió y después de eso ellos también se encariñaron conmigo porque no tenían hijos, que eran igual que mis padres, ellos eran españoles exiliados. Y a Florita, que así se llamaba, podríamos llamarla mi madrina, aunque no, yo no era bautizada, le gustaba mucho el cine y no se perdía ninguna película. Y entonces yo creo que entre los años 51, que tenía 3 años, que todavía me acuerdo, hasta, no sé, hasta muy tarde, bueno, después ya estaba en el colegio, era más difícil, pero de todas maneras iba mucho, o sea, iba todos los días al cine. Todos los días. En esa época se estrenaban suficientes películas para que uno pudiera ir todos los días. Entonces, me vi todo lo que daban. Películas mexicanas, mucha película norteamericana. De repente empezaron a ver ciclos de cine japonés. Bueno, te encontrarás con que toda la gente de mi generación tuvimos un primer cine un ciclo de cine español, un ciclo de cine ruso, etcétera, etcétera. Sí, eso era mientras era pequeñita, pero fundamentalmente era, digamos, las hollywoodadas, que disfrutaba mucho, claro. Y cuando yo tenía unos 5 años, esta misma pareja fue a un remate y remató un proyector de 16 milímetros y un montón de estos remates de sucesiones o qué sé yo, no le encantaba ir a los remates. Y remataron este proyector y un montón de películas, entre las cuales había curiosas, bueno, estaba Bing Crosby, Charles Chaplin, pero lo que me dejó absolutamente marcada para siempre fue una de las películas que estaba ahí que se llamaba To Have or Have Not. Película donde trabaja la Lauren Bacall con Humphrey Bogart, que es dirigida por Howard Hughes, si no me equivoco, y el guión es de Hemingway, por decirte. Y ahí sucede una cosa muy curiosa en donde se cruza el documental con la ficción. Bueno, me produjo un impacto tremendo, además la historia me parecía fantástica, además está, digamos, todo esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, las colonias, ¿no? Todo esto sucede ahí. Pero ahí pasó una cosa curiosa, yo percibí algo. Esa película yo creo que me marcó muchísimo en esa época, chiquitita, porque además la podía ver cuando yo quisiera, entonces era una maravilla. Así que ahí me retroalimenté, todo eso se me hizo un poquito más cercano el cine, si tú quieres, pero lejos de pensar que uno podía hacer cine. Y bueno, después estaba el mundo de los cineclubes, cuando yo tenía 13, 14 años, ir a los cineclubes en Santiago, bla, 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 el cine de Bergman, todo lo que tú quieras. Yo tiraba mucho hacia la poesía y el teatro, yo escribía mucho, pero además estaba en la línea matemática, porque a mí me interesaban mucho las matemáticas y la filosofía. Y finalmente, bueno, seguí mis estudios en la línea matemática y en el liceo, luego entré a estudiar ingeniería y que me parece fantástico para amoblarme la cabeza, porque si no, no lo hubiera hecho. Pero decidí en el segundo año que yo dejaba la escuela de ingeniería y que me iba a dedicar a lo que había sido mi pasión, porque muy chica empecé a hacer televisión y teatro, como a los 10, 11 años, los primeros grupos, o sea, participé en un montón de programas, incluso hicimos una teleserie juvenil, que fue la primera que se hizo, y me fui a Valparaíso, me fui de mi casa, a los 18 años. Me fui de mi casa, me fui a Valparaíso y, oh, milagro,
me enteré ahí, bueno, estaba empezando a filmar Aldo Francia, Valparaíso, mi amor, y empezó todo el rollo de la escuela de cine que venía desde la escuela de diseño en un propedéutico, y ahí se dividió y ahí se formó, fue el primer año de la escuela de cine de Viña. Y entonces mi decisión de no irme a Antofagasta a hacer teatro, sino que de quedarme, o sea, mi decisión de empezar a hacer cine fue como así, de un día para otro. O sea, yo estaba dispuesta a hacer otras cosas porque no lo veía factible, ¿te fijas? O sea, no me lo había planteado, pero se me hizo factible en cosa de 20 minutos. O sea, no, ni lo dudé, me quedé. Y ahí ya me enrollé para siempre. El primer año fue bien extraordinario. Teníamos muy pocos medios, no teníamos... Nosotros trabajábamos con cámara fotográfica. O sea, las cámaras las veíamos en las clases, si es que teníamos clase con Diego Bonacina, que era una maravilla de profe. Pero no había equipamiento. Pero, dicho eso, la verdad es que era un privilegio tener un profe como el Pepe Román. Trabajamos 6 meses el acorazado Potemkin. Pero además era un placer, a mí no me molesta. Íbamos todos los días al cine porque teníamos el Cineclub de Viña y nosotros teníamos entrada a todo, podíamos vernos 20 veces las películas si queríamos, ¿te fijas? Y que además tenía una estupenda programación. Todo esto estaba muy vinculado porque todo era la gente que era amante del cine desde hacía muchos años en Viña y Valparaíso, entonces era un ambiente muy acogedor, muy grato. Aldo Francia era el director de la escuela, él tenía una perspectiva que era muy interesante, estaba todo como centrado. A ver, la idea era centrar todo esto en los talleres, pero la posibilidad de hacer talleres, como te digo, yo todavía tengo guardados ahí mis talleres de fotos. Tú tenías que hacer una narración a través de fotos fijas, ese era nuestro... Y lo veía el profe de fotografía, y lo veía el profe de narrativa, y qué sé yo. Además era caro hacer fotos, pues nosotros revelábamos y todo, pero igual el rollito, la cuestión, el papel, entonces era difícil. Que se está lucrando con la guerra, y no son los capitalistas, los monopolistas, los hombres que hacen los armamentos, no somos la clase obrera. El momento político en Chile era tan interesante que tampoco daba para eso, entonces me metí a la Escuela de Arte de la Comunicación de la Católica, donde también estuve como 2 años, que era interesantísima por otras razones que la Escuela de Cine de Viña. O sea, lo que no tenía la Escuela de Cine de Viña lo tenía la Escuela de Arte de la Comunicación y viceversa. Entonces yo creo que saqué cosas buenas de todas esas partes, conocí gente muy interesante y finalmente me retiré porque entré, digamos, cuando fue electo Salvador Allende y nombró a Miguel Litín como presidente de Chile Films. En el fondo es como que se abrieron las puertas y entramos todos los que habíamos estado trabajando en las plataformas de cine, gente con experiencia, sin experiencia, los hermanos Castilla que venían volviendo de Bélgica, el Patricio Guzmán, que no había estado en Chile, que venía volviendo de España, o sea, llegaron los que habían estado fuera, que no habían vivido quizás muchos años en el país, y toda la gente que sí habíamos estado, la gente que venía de Canal 9 de la Chile, el Miguel Litín, el Douglas Jr., entraron periodistas y cineastas, y entramos los jóvenes, y en Chile Films había también una capacidad muy interesante de profesionales como Carlos Piallo, y fue una cuestión muy grata. Ahí se hicieron los talleres de Chile Films, ahí pude hacer mi primera película, Crónica del Salitre, o sea, producida por, pero en realidad con apoyo de, pero bueno, así se hacía el cine, o sea, así se hacía, con unos rollitos de película, una migaja de platita porque no había más, pero bueno, ¿qué le íbamos a hacer? Y el resto lo ponía uno y lo hacía, bueno, y después tenían los laboratorios y una semanita se podía editar una semanita, tampoco es que pudiera, pero con Giorgio con Carlos Piaggio, y después hacer la mezcla de sonido, qué sé yo, o sea, medios había pocos, pero era una gran oportunidad. En la oficina Alemania, compañero, es una de las últimas que van quedando en funciones con el sistema Chang, un sistema antiguo. Ahí eso ha caído en manos de gente particular que se ha aprovechado de los trabajadores. Porque la oficina está enclavada en un departamento que pudiéramos decir está olvidado. En realidad tal es una cosa olvidada.
dejada de mano, ¿no? Que vive a la que Dios es grande, como dicen los católicos. Bueno, y la Alemania, es decir, la oficina de Alemania es peor, porque si Taltal está así, bueno, Alemania está dejada de Taltal de la misma forma. Llegamos a la oficina de Alemania, habíamos además recolectado fotos, y a mí me interesaba mucho porque era la última oficina que funcionaba con un sistema de producción. Yo venía de la línea de ingeniería, así que por eso quizás me interesó tanto el sistema Schank, que era un sistema brutalmente demandante de esfuerzo de los cuerpos, ¿ya? Entonces los cuerpos para mí en Crónica del Salitre era algo muy, muy importante. La luz, los cuerpos, esa cosa, y era una oficina donde ya había solo casi viejos, porque se iba a terminar. De hecho dejó de trabajar un año después que nosotros filmamos ahí, ¿no? Filmamos la porquería que podíamos filmar, filmamos 4 rollitos, nada. O sea, y bueno, eso es, de ahí salió, y tiene más que ver, digamos, con el hecho de la memoria también, porque en esos trabajadores que estaban ahí todavía recordaban el paso de Luis Emilio Recabarren y de Elías Laferte. Entonces era memoria viva. Y para la gente de Oficina Alemania también fue un momento especial, porque después yo fui con la película y tuvieron la oportunidad de verse por primera vez en su vida. Dimos la película como 3 veces, porque la primera vez era verse, o sea, reconocer a los que estaban en imagen. Fue muy divertido, fue con hombres, mujeres, niños que estaban ahí, fue precioso. Aquí, este local es histórico, compañero. Fue cuna del partido. Es donde se formó la Mancomunal Obrera, y que después se transformó en Partido Demócrata. Y después se transformó en el Partido Socialista Obrero. Y esta máquina de aquí, esta máquina es muy antigua. Es del tiempo de Recabarren. Paralelamente a eso estaban los proyectos que uno hacía y que intentaba impulsar. Entre ellos hicimos un proyecto que se llama 3x3, que eran 3 mediometrajes que íbamos a hacer, digamos, nos juntamos Valeria Sarmiento, Marilu Mailé y yo, que habíamos hecho nuestra primera película en el 71, habíamos trabajado con el mismo editor, Carlos Piallo, que nos tenía una paciencia maravillosa y nos enseñaba mucho, que eran 3 mediometrajes de ficción, que pensábamos que podía dar un muy buen largometraje, porque en el fondo a las 3 nos interesaba el tema de la clase media chilena, pero siempre, a su vez, lo que es muy interesante, hemos tenido como miradas, o sea, particularidades en nuestra mirada. No es que sean contradictorias, no, sino que son 3 enfoques muy distintos que se han mantenido a lo largo de la vida y que yo creo que es de lo más interesante. Y llegamos a hablar con el Coco Paredes, que era entonces presidente de Chile Films, venía de investigaciones, y que nos recibió en su oficina de presidente de Chile Films, sentado diciendo: ¿qué desean las señoras? Creo que no tengo que comentar más. Pasa que me paso a la clandestinidad con fecha 11 de septiembre. O sea, yo era militante del MIR, el MIR trabajaba en una semiclandestinidad. Yo supongo que mucha gente sabría, pero yo nunca decía que era militante. Yo era militante del FTR. Yo venía desde hacía muchos años, como te digo, haciendo trabajo político, y siempre la vida me iba llevando a un mismo punto. Cuando estaba en la Escuela de Ingeniería trabajaba con la Vanguardia Revolucionaria Marxista, de ahí salieron muchos de los que después se fueron al MIR y otros, bueno, y después algunos se fueron al PS. Entonces siempre estaba por ahí. Bueno, y cuando empecé a militar en el MIR, yo no le dije a nadie que yo empecé a militar en el MIR, era problema mío. Entonces yo el día 11 de septiembre clausuré el cine, que además se clausuró porque ese día llegamos a filmar la Batalla de Chile, no se pudo filmar,
Los chiquillos trataron de venir a la Plaza de la Constitución, como habían hecho el 29 de junio, pero se vio inmediatamente que no era posible, entonces se llevaron los equipos, las cámaras, se llevaron la película, el Pato se llevó la película, después él estuvo preso, pero la película la pudo sacar, y bueno, me tocó cortarle el pelo a mis compañeras, que se afeitaron la barba, y la gente en las targas gritaba: barbones, no sacan nada con afeitarse, igual no los vamos a... Fue atroz, ¿eh? Sí. Y bueno, y ahí ya me dediqué a mis tareas militantes, hasta que no pude, o sea, cayó todo el mundo, mataron a medio mundo, y no pude ya, digamos, no tenía cómo sostenernos, y terminé asilándome en la Embajada de Venezuela. Yo pedí, porque dijeron ¿para dónde van a pedir? Yo dije, para cualquier parte, o sea, me da lo mismo, porque yo iba a salir y yo iba a volver. Yo me iba a volver a Chile, a luchar contra la dictadura, obviamente. Entonces, donde quieran, me da lo mismo. Y pasaba un poquito el tiempo, no pasaba nada, y entonces dije, ya, les pedí que llamaran al encargado de negocios finlandés. Y hablé con él y le dije que yo había entrado a la embajada con una compañera con la que habíamos vivido juntas los últimos meses, así que nos asilamos, no juntas, pero en paralelo, digamos, con ayuda de la familia, y le pedí que nos sacaran, pero los finlandeses estaban sacando gente de cárcel y de los campos. Entonces, en el fondo evaluaron que la situación nuestra era bien compleja, o sea, que teníamos que, no era que estábamos jugando al luche, digamos. Así que sí, salimos en marzo del 75. Llegué a Finlandia y fuimos a vivir a una suerte de, eran como containers, pero que eran los que usaban los trabajadores temporeros en Finlandia. ¿Vamos a comer? Aunque no la quiero ir a comer. Vamos a que nos saquen a ver. En noviembre de 1973 empezó a llegar a Finlandia el primer grupo de refugiados chilenos. Por primera vez en la historia de Finlandia se aceptó un grupo de refugiados. Por esto, las autoridades y los chilenos han debido enfrentar algunos problemas prácticos. Bueno, me presentaron a una serie de gente de televisión, porque varios de ellos trabajaban en televisión, estaban estos otros que trabajaban en la productora, y muy curiosamente, digamos, como dijéramos, el informe semanal, me dieron la oportunidad, en un lindo periodista que me dijo que quería hacer, si quería hacer una película sobre... Para mí era súper difícil, conectarme. Yo no vengo del mundo del periodismo, yo vengo del mundo del cine, y con una metodología muy antropológica, si tú quieres. Y así que rapidito, con un equipo de la televisión, o sea, te asignaban un sonidista, un camarógrafo, que hay gente las que hace reportaje, como yo que quería hacer cine, pero bueno. A medida que han ido pasando los días, nos hemos ido haciendo amigas de las finlandesas que estamos aquí en el curso, pero hablamos un poco finlandés, las preguntas son en finlandés, pero de cuántos hijos tiene o dónde viven, pero el idioma nos limita un poco. Muy rápidamente hice esta película y la verdad es que fue bonito. Fue una ocasión de también trabajar con el entorno de los refugiados chilenos, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí fui tejiendo las complicidades. Más difícil se puso después, porque esa es una primera oportunidad que te la dan así, ¿no? Pero después tú tienes que ubicarte también, entonces después ya era más difícil presentar proyectos. Hasta que se me ocurrió, de pura rabia, se me ocurrió la idea de Gracias a la Vida. De rabia porque no me resultaban los proyectos. Y hizo así, fue como en una tarde, escribí 2 o 3 páginas, hablé con la actriz, que es con esta compañera que es la que es actriz, y ya pues. Y empecé a tirarlo y eso fue, al tiro funcionó. Porque había pillado aquella cosa que no iban a hacer los finlandeses.
no tenía condiciones tampoco para hacer un tratamiento de otro tipo, pero yo creo que además un tratamiento fotográfico de otro tipo tampoco hubiera funcionado, porque hubiera perdido en esa capacidad de hacer que la gente perciba aquello que en realidad sí está, porque lo que sí está es que para poder trabajar con gente que no son actores, yo lo que hice es construir los personajes y las situaciones a partir de vivencias que ellos pudieran reconocer. Porque a Silvana, que era esta chica, sí le gustaba la actuación, pero el resto lo hicieron así como tarea política. Bueno, lo primero que es, tú tienes que empezar tu curso de finlandés en la universidad y durante ese tiempo se te va a pagar el dinero del día, como tú eres jefe de familia, como Julio está estudiando. Y después tú vas a tener tus vacaciones de madre y después de eso... Pero yo no sé qué voy a hacer después. ¿Y tú? ¿Y cómo van tus estudios? Tengo algunos problemas con los ramos técnicos, por problema de idioma, fundamentalmente. A ver, lo que yo traté de reflejar ahí tiene que ver con el choque cultural, porque en realidad es totalmente, no tiene da lo mismo como sean las personas, la percepción que uno tiene frente a una cultura que es tan ajena es como eso, o sea, pueden ser simpáticas o no, pero tú las percibes como frías porque son modos distintos. Entonces, claro, porque también hay un tema como, por ejemplo, esta película hubiera tenido otra modalidad, no hubiera estado de acuerdo conmigo, pero además, por ejemplo, yo iba a encuentros feministas en Alemania en esos años y se proyectaba la película y participaba en festivales y todo lo demás y claro, nunca... Cuando las cosas están resueltas bien, nadie se las cuestiona. Pero eso me lo tuve que plantear antes. ¿Te fijas? ¿Y cómo te parece Finlandia? No podría decir porque tampoco, conozco muy poco. ¿Y los finlandeses? No conozco a nadie en casa. Tú fue en la cárcel más que un año. Era dura la vida en la cárcel. Por supuesto, dura. Pero a veces es mejor tener el enemigo frente a frente y poder mirarlo. Y uno se da realmente cuenta ahí cuál es la solidaridad entre los compañeros. Sí. Un día llegó la monja que nos cuidaba en la cárcel y me dice que tome mis cosas. Estoy con mis compañeras y ellas se pusieron muy alegres porque están en libertad ya. Nos abrazamos. Ellas comenzaron a cantar una canción muy linda que era El barco de papel. También trata de las compañeras cuando salen en libertad hacia el exilio. Estamos hablando de financiamiento. O sea, creo que el día que filmamos con más gente éramos 4 en el equipo, digamos, o sea, nada. Se filmó en mi casa, o sea, en lugares, o sea, no hubo costos de ningún tipo de eso, o sea, el campo era mi casa, eran las casas de los... En eso hay un tratamiento documental, pues la fiesta era una fiesta, yo hacía una fiesta y ahí estábamos filmando y entre medio yo metía mis cuestiones de construcción, del hilo dramático, ¿ya? Ok. Entonces, siempre se trataba de generar una situación documental al interior de la cual sucedían cosas que a mí me interesaban desde el punto de vista narrativo. Y bueno, con eso en la mano íbamos a la televisión finlandesa y si la televisión se hacía parte, entonces ellos ponían la película, ponían los laboratorios. Yo siempre quise trabajar con algún chileno, siempre quise llevar a alguien, siempre quise trabajar, por lo menos una persona del equipo chileno. En este caso fue Rodolfo Bedelés, que viajó desde París a editar. Editamos en la productora Epidem, en esta productora con la que yo trabajaba.
Y en la otra parte del financiamiento pues pedimos, con lo de la televisión más el productor, pedimos unas platas que necesitamos para la producción de todas maneras a la Fundación del Cine. Así se armaba. Eso fue una situación muy desesperada porque nosotros teníamos claro la figura del desaparecido, pero es una figura que internacionalmente tú tenías que explicar. Nunca se entendió, porque bueno, un desaparecido en combate era un soldado que no se sabía, bla, 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 pero digamos no se correspondía con esto que en realidad era una guerra interna decretada por ellos, ¿no? Entonces la figura del desaparecido, que hoy día es obvio para todo el mundo cómo se configura, que es un secuestro permanente, pues no era claro. Entonces, en el fondo es casi un panfleto artístico, si tú quieres. A ver, ¿en qué sentido? Lo hicimos con la contribución de, nada, alguien me regaló una lata de película, y el otro no sé qué, el otro puso el trabajo, y una chica para la que yo había hecho la animación de su película, que ahora quiero conseguirla, que bonito, se llama Vivolandia, la fábrica de juguetes, que es una finlandesa que no tenía mayor relación con nada, pero era excelente persona, me dijo que sí, que ella haría los dibujos. Y entonces, bueno, hice el guión, empezamos a trabajar y eso, le pasé, digamos, algunas imágenes y eso. Y para serte franca, siempre tuve en mente cuando filmé, cuando yo hice digamos, la animación, y tenía que ser todo súper sencillo, porque tampoco teníamos ninguna posibilidad de nada, digamos, en el fondo. Pero conté con la colaboración de todo el mundo, grabamos en un estudio, qué sé yo, y cuando hice la secuencia esa de que porque devuelven a uno de los prisioneros mal, y luego se llevan a la chica y vuelve, y ves este cuerpo desnudo que cae como estroboscópicamente, fíjate que siempre tuve en mente a la Carmen Bueno. Siempre. Si hubiera tenido más presupuesto, a lo mejor todo se hubiera hecho de manera distinta, pero puesto, a ver, uno con qué trabaja en la edición, con lo que tienes es lo que hay. Además, a mí hay un tema con los negros que me gusta mucho, porque también hay un tema ahí de un corte que es percibido y no es percibido a la vez por el cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo hubiera podido yo entregar la sensación de movimiento de esa manera en un cuerpo? Así, digamos. No podía. Pero me gusta esa manera de hacerlo. En ese tiempo su mujer estaba en el pueblo más cercano, a 4 horas de camino de aquí. Estas tierras secas, polvorientas, apenas permiten a unas cuantas familias tercas sobrevivir. Con los personajes que son con los cuales Anita les enseñó a leer, que son los personajes principales, y a los niños también, esa es una zona que además es muy cercana a Managua, pero que era imposible acceder. Aquí ven ustedes niños descalzos. Bueno, hay una iglesia de los niños descalzos y hay otra iglesia de los niños bien cuidaditos. Hay una iglesia de los ricos y una iglesia de los pobres. Luego están está el comandante Borges, que gustan las huevas, las batallas. Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho ahí, que es la Mónica Baltodano. Mis amigos de Epidem habían filmado en Nicaragua y en El Salvador, mucho, qué sé yo. Y había una secuencia de la toma de un cuartel que la hace la comandante Mónica Baltodano y que se entrega ahí Entonces yo lo que hice
porque además me interesaba la Mónica Baltodano, es una de las comandantes súper, que era casi una niña. Se la busqué y fuimos, y ella me cuenta desde el lugar que está lo que había pasado, y ahí me permite el corte al material de archivo. Y eso me encantó, o sea, eso fue como súper rico planearlo, digamos, y saber que podía hacerlo, ¿te fijas? Queremos hablar con un comandante, queremos negociar, queremos hablar, no queremos más sangre, etc. Entonces empiezo yo a contestarle de aquí, ¿ya? Todavía con la ventana un poco cerrada, ellos no lograban identificar dónde estaba y yo le gritaba, tratando de que mi voz llegara hasta allá, pues más o menos calcular que tenía que gritar bastante porque ellos tenían megáfono. También estuvimos, nada, ¿qué? 15 días. Pero fundamentalmente sí, porque son las pequeñas historias, po. O sea, ese niñito que canta una canción en finlandés, comprenderá que los finlandeses... Esta película, digamos, fue recomendada por el Ministerio de Educación para ser utilizada en la educación por la solidaridad. Hamahaki peslangalen, tulisa erranka, hamahakin vei, aurinko arma kuivasatehen, hamahaki udelen. ¡Qué linda! Tú hasta con la coreografía y todo, tú la recuerdas. Entonces fue muy bonito poder trabajar con alguna cosa, sobre todo el tema con la Mónica Baltodano, como te contaba, me gustó mucho. También, digamos, conocer a la Gioconda Belli y toda esta gente, porque además esa maratón de poesía al lado de la casa de Rubén Darío fue una cosa que era como estar volada, total, porque imagínate, estaba el Evtuchenko, estaba el Juan Gelman, no sé, había grandes poetas de América Latina, algunos que nosotros no conocemos tanto, de Costa Rica, de Centroamérica, extraordinario, y la gente común y silvestre con un sol que te moría, y la gente ahí, un día tras otro día, que duraba días eso. Era la eclosión más impresionante de la poesía. Pero con finlandés se casó también, ¿no? Sí, pero, ¿en Argentina o finlandés? Sí, se casó con finlandés, pero yo quería que ellos tenían que venir a Finlandia cuando la guerra en Finlandia se terminó. A ver, la misma productora con la cual yo había trabajado y con la que yo, o sea, había trabajado en Chile y que luego seguí trabajando con ellos, había hecho en el año 78, cuando era el Mundial de Fútbol en Argentina, habían hecho una película estaban haciendo una serie sobre las dictaduras en América Latina. Y entonces filmaron en Argentina y los llevaron a la escuela de policía, donde un oficial se despacha esa cosa que a mí me hace, que esto de 6 cañones está pensado para manifestaciones grandes, digamos, o sea, más allá es de 25 personas. O sea, el nivel de barbaridad era barbaridad total. En esa ocasión ellos se encontraron con Reino Giétala. Ya se había producido la desaparición de la madre, el hermano, la cuñada y los padres de la cuñada y su suegra, 6 personas. Y él, su mujer y sus niños, 2 niños en ese momento, más una bebé que era del hermano, que lograron entregársela porque no podían, a los familiares de la cuñada, necesitaban desesperadamente salir de Argentina porque no había manera, uno de los hombres más buscados. Y ahí los conocí, nos hicimos muy amigos y en un momento dado yo me planteé, claro, casi lo obvio era que yo hubiera querido hacer la película sobre los hermanitos, ¿no?
pero a mí me interesaba mucho la madre de ellos. Y bueno, con esta relación que yo tenía con ellos, que ellos además habían vivido mucho con la madre y la suegra, etc., me fue apasionando cada vez más y me interesé por trabajar desde ahí, porque es un tema demasiado complejo. No se trataba, digamos, de hacer un reportaje de denuncia, ¿no? También, pero ese es el resultado de otras cosas. Jatkuva sodan kiertokulku. Me päästään niin kuin sodasta taas irti, niin se on uusi sota edessä ja valmistautuu. Niin, ajatella, se on metkää muuten, että... Eikö sun veljes ollut mukana tässä? Oli mulla 2 veljestä, mutta meitä oli 3 veljestä, kun oli talvisodassa mukaan. Ei ollut kuin 2 talvisodassa ja 2 oli jatkosodassa. Velipoikia. Tuo kaatui mun veljeni jalkaväkirikkomentti 4 Sorokkassa. Siellä lähellä Vienanmerta. Joo, se on meikäläisillä sillä tavalla. Ja se trataba de hacer interactuar 2 realidades que son muy lejanas, pero que como toda realidad humana tiene muchos puntos de contacto. Entonces, en general en Finlandia no se hablaba nada de la guerra civil. O sea, esa fue una patudez de mi parte, considerada por alguna gente, que yo me metiera con la historia de Finlandia, ni te puedo decir. Y por otra parte con todo el tema de América Latina, pero es que estamos hablando de una cuestión que está totalmente imbricada. ¿Cómo trabajo yo con estas 2 realidades, 2 culturas, 2 lenguas, que yo me las puedo manejar, pero cómo hago para no intervenir directamente, salvo, digamos, que yo estoy en la entrevista con Reino, porque ese es un momento muy especial? Entonces, yo lo que pensé es que había la posibilidad de tener 2 cómplices al interior de la escena. Y esos cómplices provocadores, eran Shenda. Eräs työryhmän jäsenistä olen minä, Yrjö Tähtelä. Hietalan perheen murhenäytelmä ulottuu maantieteellisesti yhdestä maanosasta toiseen. Ja siksi olemme erääksi ryhmän jäseneksi pyytäneet eteläamerikkalaisen näyttelijättären Shenda Romanin. Y está este actor que se llama Yrjö Tähtelä, que es un actor gitano, que siempre había colaborado mucho. Había trabajado con Epidem, les hacía las voces en off, y había sido muy encantador conmigo y le encantó el proyecto y qué sé yo. Y entonces, digamos, la idea era eso, tener esa complicidad, pero además traer textos, traer sonidos, que son los de las voces de Hanna y de Vilho, de su hijo, y traer además las canciones, la música. Entonces, esa complicidad de los hermanos, esa decisión de Vilho de volver, se expresaba muy bien en una canción de Nelson Villagra también, que eran canciones que no fueron compuestas para esto, habían sido compuestas antes. Lo que importa es su conciencia, me gustan las solidarias, acciones en todo el mundo, que salen de lo profundo de las almas libertarias. Pero me gusta pensar que estoy luchando en mi tierra. Y que tiene que ver pero me gusta pensar que estoy luchando en mi tierra, ¿no? Que es como el anhelo profundo de todos los que nos vimos obligados a salir, ¿no? Y con una decisión de querer hacer las transformaciones necesarias en nuestro lugar, en ese lugar, pero que nuestro lugar a su vez está en todo el mundo. Y eso es algo que lo entienden los finlandeses, lo entiende todo el mundo, pero no desde las generalidades, pues si nos vamos a las generalidades, nos vamos al panfleto en que digamos, no, yo tengo que buscar al interior
de aquello que configura el pensamiento propio y las raíces profundas de un pueblo para que incluso aquel que no piensa igual que yo pueda comprender una parte de lo que yo estoy diciendo. Y también hay un espacio para diferentes formas de abordar las cosas. Yo puedo comprender por qué alguien vuelve a la lucha armada y termina siendo masacrado, digamos, pero también puedo entender a quien no va a volver y que decide hacer su vida en otra parte. Entonces, esas latitudes emocionales son muy importantes. O sea, a mí lo que me impactó mucho en esas entrevistas con él es la dignidad que le otorgan a la lucha de estos hermanos. Yo con eso estoy contenta, porque eso es lo que necesita la gente que dio su vida de esa manera, que se les rescate en su dignidad. Sanotaan, että etäisyys tekee poissa olevista jättiläisiä. Kaupunkini kukkulat muuttuivat niin pieniksi vuorettomassa Suomessa, mutta yllättivät minut maagisella hahmollaan, kun kohtasimme uudelleen. Cuando hice Fragmento de un diario inacabado y cuando hice Presencia lejana, yo tenía en mente, yo lo que quería era, o sea, como mi punto de partida era, yo les ofrezco a los finlandeses algo que solo yo puedo hacer. Porque todo el mundo iba a querer venir a los 10 años del golpe de Estado en Chile. ¿Qué ofrezco yo para volver a los 10 años y que me den la plata para hacerlo? Mi retorno, después de 8 años en Finlandia, y de ahí para adelante hablamos. Y bueno, no eran muchos los recursos, como siempre. Y entonces lo que hicimos fue que yo organizar un viaje en que yo decidí venir con mis hijos, que eran chiquitos, y con mi asistente de dirección, a preparar la producción, y cuando estuviéramos listas, se venía el camarógrafo y bueno, un sonidista lo contratábamos aquí. Yo no podía volver en principio, pero me habían dado mi pasaporte español. Bueno, y entre medio estaba trabajando con la Irma, con la mamá del flaco, con el Tito Noguera, iba, digamos, descubriendo a aquellas personas con las que tenía una relación de cercanía y que además, entre toda la gente, bueno, tenían una trayectoria que en el fondo significaba una estrategia de sobrevivencia en esto. Y después de eso, en un momento dado, empezaron, parece, a echar a los extranjeros y me citaron, ponte tú, yo andaba en el sur, me citaron a la vuelta y me dieron 2 días para que nos fuéramos, y 3 días. Y luego entonces, desde que me expulsaron a mí, ya estaba comprado el viaje del camarógrafo. El camarógrafo vino, trabajó con el Pablo Perelman, y trabajamos como por intuición y por esas cosas que pasan en gente cuando es de la misma camada, digo yo, ¿no? Aunque seamos distintos. Entonces Pablo, o sea, entonces yo recibí después un material, de lo cual una parte sí yo sabía porque había pedido específico, y otra parte fueron cosas que fuimos acordando, qué sé yo, se dio la posibilidad, yo necesitaba, porque el tema de la relegación me parecía súper importante, y entonces se dio la oportunidad de que filmaran a Valentín, que era este chico que era del sindicato y que estaba relegado, y bueno, su madre, además se filmaron una serie de cosas, porque el tema que me interesaba a mí también mucho era cómo desde la cultura se trabajaba todo esto y cómo eso, digamos, tenía una vertiente mucho más política de la que normalmente se quería hablar y de lo que se hablaba afuera, porque afuera se hablaba, de repente aparecían los encapuchados con sus declaraciones y cosas que era como la lucha política, digamos, de reportaje. Pero a mí me interesaba lo otro, a mí me interesaba el pulso del país, que coincidía mucho más con lo que yo tenía como, o sea, los casi 2 años que viví, o año y medio que viví en Chile en la clandestinidad, me permitían con mucha más facilidad entender, digamos, los matices que había en el actuar, en esa mezcla que hay en la vida cotidiana con la vida política, con la vida cultural. Cómo eso se iba pudiendo dar de alguna manera con todos los riesgos, todos los peligros que involucraban, ¿no?
Entonces, para mí no era sorpresivo todo eso. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber ni el más claro proceder. Porque para mí esa es cierto lo que tú dices, porque el folclore, que es el saber del pueblo al final, o sea, no es otra cosa, es ese río subterráneo que a veces parece que se hundiera, pero después resurge. Y aquí vuelvo al tema libertario, o sea, esa resistencia que siempre ha ocurrido y que se alimenta y que va generando, digamos, se va alimentando y va creciendo y va también buscando nuevos caminos, ¿te fijas? Por eso no hay nada estático. Entonces eso yo creo que es como muy, muy bonito, porque donde uno cree que ya no hay nada, por debajito está la nava freática a punto de salir por allá y sale. Y es explicable por qué hubo todo eso atrás. Se on mahdollista vasta kun poliisijärjestelmä on hävitetty perustuksiaan myöten. Enää ei riitä pelkkä kosmeettinen muutos. Ristiriita. O sea, bueno, yo trabajé como siempre trabajaba, que era un método que ahora se ha simplificado muchísimo con el computador, porque yo lo que hacía las transcripciones, después hacía una fotocopia que era la que recortaba todas las cuestiones, y ahí recortaba también las voces, digamos, recortaba los contenidos también. Y después pegaba. Era un trabajo bien de chino, pero me gustaba trabajar así a mí. Y bueno, poco a poco, digamos, tampoco teníamos mucho tiempo, no sé, debemos haber tenido 2 semanas para editar, tampoco muy mucho. Y a mí me parece que en el fondo creo haber aprovechado bien el material, en el sentido de que ha sido bonito, porque mucha de la gente que era chica en esa época, o sea, de tu edad más o menos, me acuerdo cuando hicimos un transfer en Chile Films, y habían 2 cabros que eran de esa edad y me decían lo que los impresionaba, cómo reconocían el Chile de esa época, que ellos eran cabros chicos también. Entonces eso para mí era como... También fue muy rico, digamos, porque ellos estaban viviendo aquí. Pues. Y la verdad es que creo que funcionó. En Finlandia funcionó súper bien, súper bien. Porque, por lo mismo, porque creo que de alguna manera esto de las estrategias de sobrevivencia en una situación tan adversa, que ya lleva tantos años además, porque claro, al primer día tú explicas, no sé qué, llegas con toda la represión más brutal y todo lo demás, pero ya después de 10 años sigue habiendo represión brutal, pero ya lleva comido 10 años de esta cotidianeidad bárbara. Las casas eran las mismas casas que yo había conocido, pero todo estaba deteriorado, pues nadie tenía plata para pintar la casa. Entonces estaban los muebles, pero estaban todo estaba como deteriorado, con ese deterioro que da el hecho de que lo que estás haciendo es sobrevivir, ¿no? Lo que yo creo que le daba mucha fuerza también era esa capacidad de la gente y de las mujeres fundamentalmente de organizarse, como siempre lo han hecho, pues. Organizarse y resolver. Es mi diario, de alguna manera sí hay una conexión ahí con lo que fueron mis percepciones, como yo sentí además la fuerza, digamos, de la ciudad, la fuerza de las presencias, la fuerza de las ausencias, la cordillera. Porque antes, ahora como que no se cierne así, pero entonces era casi invierno, entonces de repente estaba nevado, entonces de repente era como que todo se te venía encima ese referente, ¿no? Y parte. Y sí, yo creo que, además, o sea, es que claro, porque las cosas se construyen como un puzzle. Entonces la verdadera represión, o sea, la verdadera, toda es verdadera, pero digamos la represión sostenida es
muy brutal, porque te va achicando el espacio. Entonces, ¿cómo tú buscas nuevos caminos, buscas nuevas cosas, buscas cosas que hagan sentido? Ovat tehneet saman kysymyksen itselleen ja etsivät nyt yhdessä vastausta ja muutosta tilanteeseen. Oikeustieteen opiskelijat joutuvat kohtaamaan sen kahtiajakautuneisuuden, joka vallitsee teoriassa opitun ja röyhkeän käytännön välillä. Chile ei ole oikeusvaltio. En general, y yo soy una agradecida de eso, en general siempre tenían garantizada al menos la proyección en televisión finlandesa, en una época en que no había demasiados canales, así que era súper. No, pero sí. Eso en general se estrenaban en buenos horarios y se daban más de una vez, o sea, en general, no sé, varias. Y se han vuelto a dar, además. Eso por una parte. Por otra parte, normalmente me la compraban en la televisión sueca. Normalmente también había algunos circuitos de cine 16 milímetros. Había una distribuidora que se llamaba Elokuva Kontakti, que en realidad distribuía cine, porque los colegios, las asociaciones, todos tenían proyectores y todo eso, entonces circulaban mucho, o sea, incluso compraban hartas copias en general. Y luego estaban los circuitos estos de las iglesias, de las iglesias no evangélicas, de las iglesias luteranas, y el Centro Mundial de Iglesias y todas estas cosas. Y yo tenía además una distribuidora en Alemania, con Filmverleih se llamaba, que distribuía cine latinoamericano y todo esto, y que ellos a veces vendían a la televisión también, o sea, pero en general casi todas las películas funcionaron por ahí. Y también se vendieron a la televisión, varias se vendieron a la televisión francesa, la franco-suiza, la o sea, un montón de lugares. En España, gracias a la vida, la compraron por lo menos 2 o 3 veces, en televisión, digamos. Y había muchos circuitos, o sea, incluso cuando yo llegué a España en el año 84, yo participaba mucho, iba a Tupío y Parejo, a Bilbao, a Huelva, a un montón de lugares en España, donde me invitaban a las proyecciones de películas, a Valencia, cualquier cantidad. Bueno, además de eso están los festivales, que uno ya pierde la cuenta después de... Algunas van más a festivales que otras, obviamente, pues. Pero qué sé yo, pues gracias a la vida, ¿dónde no he estado? Portugal, en Francia en varios festivales. Bueno, aparte que tenemos el premio del jurado en Lille, pero además de eso estuvo en Cannes. Gracias a la vida estuvo en el Festival del Hombre, ¿cómo se llama? Hasta los años 90 y tantos todavía iban a festivales. Algunos los mandé con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me devolvían unas copias hechas mierda, pero bueno. Así que sí, yo creo que ha tenido dentro de todo ha tenido bastante circulación. Y, muy importante, en el año 89-90 en Chile se crea un circuito de video, ¿no? de video casero. Mis películas, el Carlos Flores Espinosa, ¿no? El Carlos Flores del Pino, las distribuyó por ahí también. O sea, gracias a la vida, Punta Nicaragüense, todas. Y en los años 80. Y lo más gracioso de todo es que, bueno, todo esto yo no sé por dónde circular, porque también iban mucho a provincia, había muchos circuitos en provincia, qué sé yo. Pero lo más divertido es que una vez en la casa de una sobrina, hace 8 años atrás, no sé, una cosa así, de repente está la nana y no sé por qué hablé de Gracias a la Vida. Me dijo, ¿Gracias a la Vida qué? No le digo una película que es. ¿Una película en serio? La había visto de niña en la población de ella. Yo le dije, pero no es nada que tenga que ver con la película. No, me dijo, sí me acuerdo. Tú sabes que fue la alegría más grande que me ha dado en mucho tiempo, porque, o sea, hay gente que la vio, ¿no? ¿No va a ser fácil encontrar trabajo en Chile?
¿Seguro que vas a querer venir a Chile con la niña? Sí. No va a ser fácil, ¿sabes? La oficialidad del cine ha sido patética en general. Entonces, por ejemplo, cuando hicieron el Festival de Cine de Villa, yo había estado en la organización del festival, pues como estudiante la del 69, que fue además un hito increíble. Bueno, y cuando hicieron el del reencuentro, no sé qué, o sea, yo alucinada, o sea, me dijeron, el director del festival me llamó a España a preguntarme si no tenía alguna película que fuera menos panfletaria. Perdón.